¿Por qué visitar Praga? Recorrer Praga es como estar dentro de un cuento de hadas. Las calles parecen construidas para el simple disfrute de los sentidos. Las casas de colores y los escaparates de los comercios están engalanados de tal manera que te preguntarás a cada paso si esta es una ciudad real o un decorado de un parque de atracciones. ¿Por qué visitar Praga? Acompáñanos en esta nueva aventura y descúbrelo con nosotros. Buenos días, Roteros. Dobry den, Praga. Se ha despertado un día fantástico para visitar la ciudad vieja de Praga. Pero lo primero, desayunar. En pleno centro de la ciudad encontramos el Café Louvre, una cafetería con mucha historia. Este es el Café Louvre, que fue fundado en 1902 y fue centro de reunión de alta sociedad durante el siglo XX. Aquí acudió gente como Albert Einstein y Franz Kafka. Y es un sitio ideal para probar el Apple, que es como una taza de manzana. Praga es la capital de la República Checa y está situada en la región de Bohemia, en pleno corazón de Europa. Se la conoce como la ciudad de las 100 torres o la ciudad dorada, y el ambiente medieval que envuelve al visitante es capaz de hacerte retroceder en el tiempo varios siglos. La plaza de la ciudad vieja, o Staré Město, como se la conoce en checo, es un claro ejemplo y alberga uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Situado en la torre del antiguo ayuntamiento, este viejo reloj, que data de comienzos del siglo XV, reúne una multitud de visitantes cada hora en punto, cuando se ponen en movimiento un conjunto de pequeños autómatas. Algunas partes del reloj debieron sustituirse por réplicas, pero se conservan muchas piezas originales y se considera un verdadero tesoro histórico. En la parte superior hay un par de ventanas que al abrirse dejan ver una docena de figuras animadas de madera, que representan los apóstoles que van desfilando. Un poco más abajo hay 4 figuras alegóricas: la vanidad, que se contempla en un espejo, la avaricia, agitando una bolsa con monedas de oro, la muerte, que tira una cuerda y mueve un reloj de arena, y la lujuria, que mueve la cabeza en actitud de acecho. Entre los tejados de un antiguo convento se divisan las torres góticas de la iglesia de Tin. Si se miran con atención, no son perfectamente simétricas. La de la derecha es más ancha. Unos dicen que esto es debido a que una representa a Adán y otra a Eva, pero otras teorías sugieren que se quedaron sin dinero y tuvieron que hacer una torre más estrecha. En el interior es evidente la mezcla de los diferentes estilos, gótico, renacentista o barroco. Entre los elementos sobresalientes se encuentran pinturas representando la Asunción de la Virgen y a la Sagrada Familia, y el órgano más antiguo de Praga, construido en 1673. Si seguimos la calle que bordea la iglesia, entre restaurantes, tiendas de regalos y puestos de comida callejera, llegamos hasta la torre de estilo gótico de la Pólvora. Esta es la Torre de la Pólvora. Es la única puerta que queda en pie de las 13 que estaban situadas en la muralla que rodeaba la ciudad. Debe su nombre a que este era el polvorín de la ciudad, donde se guardaba toda la pólvora, y la entrada cuesta unos 90 coronas. Este fue, durante siglos, el punto de inicio del Camino Real, recorrido que seguían los reyes bohemios en la ceremonia de coronación, que atravesaba la ciudad vieja. Pasamos a la Ciudad Nueva, una zona de la ciudad que deja de lado el estilo medieval para dar paso a una arquitectura más moderna. En la calle Napicope, que significa literalmente en el foso, se encuentran la mayoría de tiendas y marcas más comerciales y algunas tiendas curiosas como la juguetería Hamleys, la cual hará que salga de ti el niño que llevas dentro. Silvia, ¿dónde estamos? En el paraíso.
Si tenéis niños y queréis visitar la ciudad, no vengáis aquí. Ha habido un derrumbe. Continuamos calle abajo hasta toparnos con un amplio bulevar. Estamos en la plaza de Wenceslao, una de las plazas más grandes de la ciudad de Praga. Esta ciudad es una ciudad nueva y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su nombre se debe al patrón de Bohemia, que era San Wenceslao, y ese edificio de allí es el Museo Nacional. Este es uno de los lugares más importantes porque aquí es donde se celebran todas las manifestaciones y ha sido lugar de muchos sucesos históricos. Como por ejemplo la Revolución de Terciopelo, en la que Checoslovaquia consiguió la independencia de la Unión Soviética el 17 de noviembre de 1989. Estamos en el mercadillo de la calle Javelska, que abre de 6 a 6 de la tarde y es un mercadillo perfecto para comprar souvenirs porque tiene artesanía 100% checa. Mira qué pintaza tiene la fruta. Sí, tenemos que vencer la tentación, pues no podemos estar comiendo todo el día. Uno de los consejos que podemos dar sobre Praga es que os perdáis por las calles. Cualquiera está súper bonita y podréis descubrir un montón de sitios como iglesias, edificios históricos o ya solo los restaurantes, algunos son súper curiosos y hay un pub en cada vuelta de la esquina. Vamos a intentar entrar a todos. Nos hemos pedido goulash, que aunque es un plato típico de Hungría, aquí también se come mucho en la República Checa, en Polonia también, en Eslovaquia, y es un guiso de ternera en este caso, y después unos dumplings de patata, que hay que meterlo aquí y mojarlo bien. Esto está muy bueno. La ciudad de Praga está partida en dos por el río Moldava, el río más largo de todo el país. A pesar de parecer un río muy tranquilo, más de una vez ha dado algún que otro susto a la población checa, ya que no son raras las inundaciones. La más reciente tuvo lugar en 2002 y muchos barrios de la ciudad se inundaron. Dejamos de lado las mágicas vistas de la ciudad y el río para entrar de nuevo en plena ciudad vieja. Nuestra próxima parada, el Clementín. Fue fundado en 1232 y en su larga historia ha atravesado una rica evolución arquitectónica desde sus inicios. La Capilla de los Espejos debe su nombre a la cantidad de espejos que decoran sus paredes y techos. El órgano que aquí se encuentra es el original que fue tocado por Mozart. Subiendo unos cuantos pisos llegamos a la sala más impresionante de todo el complejo histórico y la razón principal por la que decidimos visitarlo, el salón barroco de la biblioteca. Este impresionante lugar deja sin palabras y lamentas que solo te dejan observarlo desde un extremo. Los techos pintados con frescos son espectaculares y los globos terráqueos de diversas épocas inundan el lugar.
Si seguimos subiendo por la torre, llegaremos hasta un observatorio astronómico, desde el cual los científicos realizaban sus observaciones y mediciones de los astros, así como una pequeña exposición en la que hay objetos utilizados por los astrónomos de la época. Para terminar, nos aguarda una sorpresa de la que nada sabíamos: un balcón situado en lo más alto de la torre, el cual sin duda es un cierre con broche de oro para la visita, y las vistas de toda la ciudad merecen mucho la pena. Desde aquí podemos confirmar por qué a Praga, entre otros muchos nombres, la conocen como la ciudad de las 100 torres. Las vistas están súper chulas, son espectaculares. El Clementino ha estado muy chulo, la verdad. Al principio, cuando entra a la capilla de los espejos, parece que se queda así un poco, dice, bueno, pero conforme va pasando a la siguiente sala está aún mejor. La biblioteca es así de estilo barroco, es de 1740 creo que es, y la verdad que es súper bonita. No puedes entrar adentro, solamente te dejan entrar un poquito, pero bueno, es espectacular. Tiene un montón de relojes, un montón de globos terráqueos diferentes, está chulo. Después subes a la torre donde tienen telescopios, también tienen un calendario solar, se puede decir. Y después ya sube a la parte más arriba de la torre, donde tiene una pista panorámica de 360 grados de la ciudad. Está chulísimo.